Estamos ahí. Hola, ahora sí ya las veo. Okay. Bueno, pues Fernando, te doy la bienvenida y a todos los participantes a la sesión 90 del seminario Repensar las Matemáticas. El día de hoy, la temática que abordaremos es la reflexión sobre el aprendizaje del cálculo y su enseñanza. Y para abordar este tema tan importante, contamos con la participación de Blanca Ruiz Hernández, profesora del Tecnológico de Monterrey, quien viajó a la Ciudad de México para estar dialogando con nuestro invitado Fernando Heath. Blanca. Muchas gracias, aquí estoy. Es un honor, la verdad, estar con Liliana y con Fernando Heath en esta sesión. Bueno, pues sí, Fernando, bienvenido a esta sesión. Déjenme platicarles que Fernando ha preparado una semblanza sobre su trayectoria académica que pueden leer en el blog. Él actualmente es profesor de la Universidad de Quebec en Canadá y bueno, pero tiene una amplia experiencia y cuando lo invitamos a hablar acerca del cálculo en esta sesión especial, que es la sesión 90 del seminario, nos dijo que estaba preparando por invitación una revisión cuyo producto es el capítulo del libro que hoy tendremos como documento de referencia principal. Además de estos documentos, tenemos otros que nos ha proporcionado, así que tenemos el material listo para empezar a dialogar en esta sesión con Fernando. Fernando, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho la participación que vas a tener con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación que me han hecho. Es la segunda vez que participo en este seminario y siempre es un honor para mí recibir una invitación de parte de ustedes. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias, Blanca, por la invitación que me han hecho. Al contrario, Fernando, la verdad es que nos dio mucho gusto que aceptaras nuevamente una invitación a participar en este seminario. Y bueno, déjenme hablarles un poco de este capítulo que nos menciona Liliana, que se titula Generalización, Covariación, Funciones y Cálculo. Y como ella ya lo mencionó, está publicado en el segundo handbook de investigación en el grupo del PME que nosotros conocemos. Es una revisión muy amplia, enfocada a funciones y cálculo, pero ellos, Fernando Heath y Alejandro González Martín, optaron también por incluir generalización y covariación, y bueno, ahorita nos va a platicar un poco Fernando sobre esto. Entonces, este capítulo, al ser una revisión, es un capítulo muy amplio que abarca muchísimos temas y que por lo tanto la sesión puede ser muy, muy rica, muy amplia. Los temas son muy, muy variados porque son todos los temas que se han trabajado a lo largo de 10 años en el PME. Así es que esta sesión pues amenaza con ser una sesión muy enriquecedora, muy diversa, de muy diversos temas, ¿sí? Y bueno, también agradecerte, Fernando, que estés aquí. Bueno, como todos ustedes saben, gracias Fernando, como todos ustedes saben, vamos a dialogar primero Blanca y yo con nuestro invitado, con Fernando Heath. Hemos preparado una serie de preguntas y realmente las respuestas de Fernando, cuando tuvimos una charla con él, nos dejaron muy impresionadas. Espero que surja el mismo efecto con ustedes, pero también en este espacio, en el seminario Repensar las Matemáticas, ustedes tienen la oportunidad de dialogar directamente con el autor. Así que si ya leyeron los documentos de referencia, por favor planteen sus preguntas en el foro, y si no lo han hecho, tómense tiempo porque realmente hay cosas muy interesantes que nos han aportado estos 4 documentos de lectura. Voy a comenzar pues con mi primera pregunta. Hacer una revisión de 10 años de las investigaciones de este grupo, el PME, sobre enseñanza de las matemáticas, pues es un gran trabajo. Fernando Heath ha preparado la parte de cálculo. Fernando, yo lo que te quiero preguntar es cómo estos enfoques tan diversos, investigaciones en diferentes líneas, diferentes niveles, ¿cómo le hicieron para organizar este capítulo del libro?
Bueno, como ustedes han mencionado, es el segundo libro del PME. Entonces, de investigaciones. El primero trataba sobre la problemática del aprendizaje del cálculo y lo realizó Harel, Selden y Selden, y también analizaron durante 10 años los productos del PME y produjeron un capítulo. En este segundo handbook nos pidieron que si podríamos presentar un análisis de lo realizado en los 10 últimos años con relación a funciones y cálculo. O sea, esta vez ellos mencionaban funciones también. Y digamos, cuando empezamos a analizar toda la producción de los 10 años, nos dimos cuenta que sí, precisamente la investigación en el aprendizaje del cálculo, que había puesto dos conceptos fundamentales como problemáticos, pues ya eran atacados. Uno, que tiene que ver con el concepto de función, y el otro con el concepto de infinito. El concepto de infinito, de manera natural, entraba en el cálculo, pero, digamos, el concepto de función implicaba, pues, analizar con más cuidado la producción que se ha tenido en los últimos años. Entonces nos dimos a la tarea de buscar cuáles eran los elementos que deberíamos de considerar para ese capítulo, y al analizar lo que se ha realizado en los últimos 10 años sobre el concepto de cálculo, nos dimos cuenta que el subconcepto de covariación entre variables y variación en general son conceptos claves para el aprendizaje de las funciones. Entonces, uno, si analiza los planes de estudio que existen actualmente, ya no se inicia con la recta real, sucesiones y series en los reales. Esa parte ya se dejó como una introducción al análisis y se entra directamente al concepto de función y nociones propias del cálculo. Entonces, Alejandro y yo, que escribimos este capítulo, decidimos que habría que ir con cuidado en la producción del PME en relación a conceptos como covariación, variación, y al estar en ese momento analizando esos conceptos, nos dimos cuenta que se pegaba a otro, que precisamente era el de generalización. El análisis de variación y covariación y generalización nos llevó a discutir ampliamente estos nuevos acercamientos que se tienen en la escuela primaria sobre la introducción del álgebra, de conceptos algebraicos. Digamos, hay varias corrientes, una muy formal, con aspectos del álgebra, y otros que es menos informal, tratando de introducir ideas intuitivas que tienen que ver precisamente con la noción de covariación, variación, generalización. Y es así que decidimos escribir un capítulo dedicado a la generalización, variación y covariación entre variables, funciones y cálculo. Y fue así que presentamos nuestro proyecto, que fue aceptado y que ha sido ya publicado. Muchas gracias, Fernando. Bueno, esto nos da un contexto para todos aquellos que van a acercarse a leer el capítulo. Fíjense que en el documento que nos ofreció Fernando también viene el índice de todo el handbook, y es interesante ver cómo este capítulo que vamos a conversar el día de hoy tiene que ver con el que está orientado al contenido, a diferencia de otra sección que es, por ejemplo, lo transversal, etcétera. Entonces, bueno, esto que nos has dicho, Fernando, acerca de cómo ustedes entraron con la mirada de la covariación y la variación y a su vez encontraron la generalización, son elementos que van a ser de interés para los profesores que nos siguen y que van a leer por primera vez
este capítulo. Que, por cierto, Blanca, hace unos días me di cuenta de que es una de las primeras sesiones donde tenemos un artículo de referencia, el primer principal en inglés, pero es que no había manera de sustituirlo por otro, porque realmente ofrece una panorámica muy importante de la investigación en cálculo a 10 años. No, y además que HIT nos ofreció la premisa prácticamente, porque es de 2016, y el que ya nos esté dando la oportunidad de difundir este capítulo recién publicado, fue algo que no podíamos perder esa oportunidad. Fernando, me llamó la atención que en la introducción comentas que encontraste que las investigaciones del PME se enfocan, tienen una amplia tradición de investigación en primaria y secundaria, que me imagino que esto de secundaria se refiere a nuestra secundaria y preparatoria de aquí de México, y que no ocurre así en el nivel universitario. Entonces, también en perspectivas futuras, mencionas que los tópicos avanzados en matemáticas han sido poco explorados, que supongo que esto tiene que ver más también con esta falta de investigación en el nivel universitario, y también mencionas el nivel posgrado. Entonces, ¿a qué atribuyes tú esta falta de investigación en la enseñanza de cálculos en los niveles superiores en la comunidad del PME? Y también me gustaría que abordaras esto desde si piensas tú que esto ocurre también en otras comunidades distintas a las del PME. Cuando surgió el PME estaba muy centrado en la resolución de problemas en primaria y secundaria y nivel medio, digamos, y casi había pocas presentaciones a nivel universitario. De hecho, podríamos decir que fue el grupo de pensamiento matemático avanzado que creó una tradición en el PME, y entonces podríamos decir que los investigadores dedicados a la enseñanza de las matemáticas en el nivel superior empezaron a asistir con mayor frecuencia. Yo también, digamos, me doy cuenta que era poco el tipo de presentaciones que se hacían en el nivel superior, y reflexionando sobre ese problema me di cuenta que pues hay otros problemas que son mucho más grandes y que tal vez se nos escapan por estar en nuestro medio, digamos, universitario, y es el siguiente. Yo leí más o menos en los 90s un trabajo de ICMI en el que hacían un análisis sobre sistemas educativos, y entre ellos estaba el de Japón y el de México, y hacían una comparación de los dos. Entonces quedé impactado de ver las cifras que presentaban de México. Por ejemplo, decían que del 100% de los alumnos que entran a primaria, el 60% de ellos abandonan el segundo año de primaria, y solamente el 10% de ellos van a estudiar secundaria. Eso quiere decir que la primaria y la secundaria en México es un problema, y muy grande, digamos, con esos datos estadísticos. Y también lo que me sorprendió, que ese no era el caso, por ejemplo, en Japón, que en Japón llegaban a niveles mucho más avanzados en un porcentaje altísimo, por ejemplo, del 80 al 90%. Creo que en otros países hay también ese problema. Entonces, la enseñanza de la matemática en los niveles básicos, pues parece que es uno de los grandes problemas de la didáctica de la matemática. Ahora, me preguntas que si eso puede suceder en otros ámbitos. Parece que ya precisamente el grupo del pensamiento matemático avanzado, cada uno en sus países, cada uno de sus miembros, empezó a promulgar, digamos, la importancia de realizar estudios en esos niveles, y entonces ya vemos
en Estados Unidos, por ejemplo, que ya hay varios congresos dedicados exclusivamente a la enseñanza de la matemática en el nivel preuniversitario y universitario. Ya hay revistas también en Estados Unidos, por ejemplo, el College in Mathematics Education, en donde se publican también en el, digamos, lo que sería estudios de high school y la universidad, en esa revista. Entonces ya empieza, digamos, a proliferar cada vez más una problemática centrada en el aprendizaje de la matemática en el nivel superior. Muchas gracias, Fernando. Es alentador lo que nos dices con respecto a que hay más impulso a la investigación en universitaria, porque realmente el problema en primaria, como tú dices, bueno, en los niveles básicos es amplio. Sin embargo, en los niveles universitarios los problemas son diferentes, o sea, yo pienso como que tienen otro enfoque. Entonces, de alguna forma como que no se pueden trasladar o transitar los resultados de un nivel a otro. Entonces tiene su propia problemática y es bueno que se esté ampliando la investigación en esto. Sí, claro. Sí, fíjate que coincido plenamente en esta percepción de que la investigación en educación matemática está centrada en los niveles básicos. Y te lo digo porque he tenido en los últimos años contacto con profesores universitarios de la institución donde estamos en el Instituto Politécnico Nacional como sede de este seminario, y principalmente tiene escuelas de ingeniería, aunque aborda los tres ámbitos: el físico-matemático, el de ciencias biológicas y el de ciencias sociales y administrativas. Pero el Poli en México, el Instituto Politécnico Nacional, es un referente de las ingenierías, de la ciencia, de la tecnología. Y los profesores tienen la percepción de que la investigación en matemática educativa solo aborda los niveles básicos. O sea, como que no encuentran investigación ellos que les pueda servir. Es una buena noticia que la investigación esté desplazando también hacia los ámbitos de bachillerato y universitarios, para que ellos vean que también es útil y es un conocimiento de referencia al que deben acercarse. Quiero pasar a la siguiente pregunta, en la que quiero resaltar el hecho de que hicieron una revisión importante donde retoman algunos de los conceptos que han estado incluso en el handbook pasado. Por ejemplo, esta idea del objeto proceso no se quedó como era hace 10 años, sino que inclusive tiene una evolución en estos últimos 10 años. Pero también en uno de los subcapítulos que ya mencionó Blanca, el de otros enfoques, mencionas algunas teorías emergentes que seguramente dentro de pronto van a ser de habla común entre los investigadores. Mencionas 4, mencionas el que incorpora la parte institucional como algo importante, el que mencionas el common cognition, el de las redes y el de la neurociencia. Entonces yo veo que estas nuevas perspectivas pues están hablando de una evolución, y que estos nuevos enfoques también están rompiendo paradigmas, y pronto tendremos una idea de pues unas nuevas teorías sobre el aprendizaje del cálculo en educación matemática. Entonces yo pienso en la perspectiva del docente. Si la investigación tiene una evolución, como la que tú nos planteas en el capítulo, ¿qué pasa con los docentes y con lo que hacemos en el salón de clases? Hay algunas voces que dicen que no ha cambiado mucho la forma de enseñar matemáticas en los últimos 10, 20, 30 años. Yo pienso que sí hay un cambio, pero ¿tú cómo ves esta evolución que debe darse en el salón de clases? ¿Corresponderá con esa evolución que ya está teniendo la investigación en el campo? ¿Tú cómo miras lo que va a pasar en los salones de clases de matemáticas en los próximos años? Bueno, primero voy a comentar sobre estas nuevas tendencias que aparecen, por ejemplo, la cognition y neurociencias, que tiene que ver,
por ejemplo, Comognition, que está relacionada con comunicación y cognición, y a Anas Farr se le ocurrió crear un nuevo objeto en la didáctica, Comognition, uniendo comunicación y cognición. Digamos, es interesante que quiere decir que es la comunicación consigo mismo. De hecho, pues es una teoría centrada en el individuo. Neurociencias, pues también intenta de analizar qué es lo que tiene el individuo en la cabeza, y lo que hacen los neurólogos es ponerle una cantidad de conexiones en la cabeza a los jóvenes, niños, y les proponen problemas de matemáticas y ven las reacciones que tiene el cerebro con respecto a estos tratamientos. El problema que veo aquí es que hay un desfase entre estas posiciones que son de carácter individual, se centran sobre el individuo, y las nuevas tendencias que tienen que ver con un aprendizaje social del conocimiento. Entonces voy en ese sentido a lo siguiente. ¿Qué es lo que está cambiando ya en algunos lugares? Bueno, en primer lugar, los didactas se están moviendo de paradigma, están dejando el modelo constructivista antiguo, digamos, y retomando las partes que les interesa, pero se están centrando en una construcción social del conocimiento como nuevo paradigma. Entonces, eso hace que el trabajo de Anas Farr, de Comognition y los en neurociencias, como que están ahorita en una fase de reacomodación, porque pues, los didactas están cambiando de paradigma. Otro aspecto que no es con teorías del aprendizaje, sino la organización del conocimiento, tiene que ver con un movimiento que surgió en los 90s en Estados Unidos y que luego promulgó la National Science Foundation directamente. Y ese es crear una unión entre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, precisamente surgió el programa STEM, en el que se impulsa, digamos, esta integración de conocimientos. Ya se habla, de hecho, de las primeras generaciones, porque yo les decía que esto surgió en los años 90. Entonces ya se habla del ingeniero STEM. Precisamente estando en la Universidad de Nuevo León, me tocó ver algún póster que hablaba del STEM en los pasillos en una escuela de ingeniería. Leí un artículo de Lean English que habla precisamente sobre lo que está sucediendo en Australia con este proyecto STEM y digamos, es interesante desde su punto de vista. Ella piensa que se centra más en las ciencias en general que la matemática en particular. Entonces dice, esta nueva transformación se está alejando un poco de la matemática. Sucede lo mismo en Europa, que viene una integración de las didácticas, que quieren crear una sola didáctica de las ciencias exclusivamente. Entonces, surgen de esos movimientos dos aspectos importantes. Uno, que es un elemento unificador en estos movimientos, es la modelización matemática. Entonces resulta que ya está trascendiendo en el mundo esta idea de hacer aprender a los alumnos a modelar con el uso de la matemática, y los nuevos libros de texto vienen así, y como la tecnología cada vez es más potente y poderosa, ya podemos tener laboratorios virtuales en la computadora, en donde podemos integrar las herramientas matemáticas para hacer procesos de modelización. Entonces, bueno, con respecto a lo que va a suceder en el aula, el cambio se va a dar en términos de resolución, ya no de ejercicios y de problemas, sino centrarse mucho más en la resolución de situaciones problema
en donde la modelación matemática está detrás, pero con una fuerza enorme. Y eso ya está sucediendo en los nuevos libros de texto desde hace unos años para acá, unos 4 o 5 años, y poco a poco va a empezar a trascender en el aula con el profesor de matemáticas. Todavía hay problemas, digamos, si yo me fijo en el estudio de Nadia Hardy en su doctorado en el 2009, ella analizó una institución y se da cuenta que la manera de evaluar el concepto de límite sigue siendo tradicional. Digamos, en los exámenes que revisó durante cerca de 8 años, lo único que encontró fueron procedimientos algebraicos. Ni siquiera había gráficas, por ejemplo, que ahora, digamos, con las nuevas teorías lo que se intenta es una articulación entre representaciones. Muy interesante las perspectivas que nos das, Fernando, y yo creo que se relacionan con la primera pregunta, donde nos explicabas cómo esta revisión de lo que es el aprendizaje del cálculo, la investigación en el aprendizaje del cálculo, rescata esos elementos que parecieran que no son de cálculo. O sea, funciones era de álgebra, ¿no? O funciones era de análisis. Pero ahora está catalogado como... Sí, adelante. Sí, está catalogado como precálculo, sí, exactamente. Ajá, pero ahora rescatar esas investigaciones donde la función tiene un papel importante en el cálculo, y no solo la función, sino la covariación, bueno, de lo que Blanca seguramente te va a preguntar, la generalización. Entonces tiene sentido que el cálculo ya no sean los conocimientos tradicionales fijos que teníamos, no solo eso, sino más actividades que son la liga para hacerlas, la liga a su vez con otras disciplinas como la física, la química, en esta idea de la modelización. Es muy interesante y me parece que van unidos estos paralelos. Y bueno, yo coincido con la perspectiva que tú tienes de que pronto va a haber cambios importantes en los salones de clase. Así que a los profesores que dan matemáticas en las escuelas de ingeniería del Politécnico y de las demás instituciones que nos siguen, sería bueno que nos asomáramos a este proyecto STEM, que lo que hace es integrar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Gracias, Fernando. Algo que mencionaste y que llama mucho la atención es este problema de la evaluación en estos nuevos, nuevos incorporaciones al salón de clases. Sí, en particular cuesta mucho trabajo porque el currículum sigue estando por materias y cada materia tiene que evaluar, digamos, su parte, ¿no? Entonces, aun cuando se puedan tener actividades integradas dentro del salón de clases con diferentes materias, hay un gran problema en cuanto a la evaluación, y también hay un gran problema en cuanto al uso de la tecnología para la evaluación o dentro de la evaluación. Como tú lo mencionas, en las actividades de clase o en muchas cuestiones se puede estar uno abierto a eso, pero cuando se trata de evaluación, entonces uno como que le comienza a tener miedo a las redes sociales, a todo lo que puede implicar hacer, y a la pregunta de qué significa conocer en un ambiente de tecnología, ¿no? Esa es algo un poco que nos va a costar mucho trabajo dentro del aula. Y dentro de esta perspectiva, dentro de este mismo tópico de la preocupación por la aplicación, digamos, de estas corrientes o de los resultados de investigación dentro del salón de clases, en el artículo mencionas la investigación en diseño de tareas, que lo mencionas como algo que tú lo ves que a futuro va a ser algo que va a resaltar, y que es una tendencia futura. Mencionas un método que ustedes dos, tú y Alejandro González Martín, han propuesto para esta difícil fase de investigación en el diseño de tareas. Se me hace muy complicado por todas las variables que intervienen para el diseño de las tareas. Entonces, tú usas un enfoque sociocultural
¿Nos podrías comentar un poco más sobre él y las dificultades que has encontrado para realizar este tipo de investigación tan compleja, que abarca tantos factores? Sí, bueno, nuestras investigaciones en general también tienen que ver con nuestras discusiones con nuestros estudiantes. Precisamente dirigí una tesis de doctorado en el CINVESTAB del IPN a principios de siglo, y nos dedicábamos a seguir un acercamiento sociocultural sobre el aprendizaje del cálculo con profesores. Es ahí que surgió, digamos, esta metodología, y que poco a poco la hemos ido refinando. Digamos, el trabajo de tesis al que me refiero es de Rosa Páez Murillo y de una tesis de maestría de Alexander Bourbon. Es con ellos como iniciamos, y poco a poco fuimos refinando esta metodología, que tiene que ver, primero, digamos, uno podría pensar que se trata solamente del aprendizaje colaborativo clásico, pero les voy a dar los elementos que intenta, digamos, ir más allá de lo que se conocía en el pasado como aprendizaje colaborativo. Primero, la primera etapa está ligada a un análisis individual, digamos, de una situación. Después se pasa al trabajo en equipo, con la idea de que si yo discuto con alguien que sabe más que yo, que no me vaya a ganar mis ideas de entrada, sino que me deje reflexionar, y es por eso la etapa anterior. El trabajo en equipo y el trabajo en gran grupo más o menos es normal en un acercamiento de aprendizaje en colaboración. Pero nosotros añadimos otro más, porque habíamos leído artículos en donde una vez que se acababa la discusión en clase y, digamos, se solicitaba a los alumnos que rehicieran la misma actividad, eran un porcentaje muy alto que no podían retener el conocimiento. Habían estado de acuerdo, lo habían entendido en el momento, pero era cuando lo escuchaban por otros, no por lo que ellos hubieran hecho. Entonces, se nos ocurrió que habría que añadir una etapa que le hemos llamado de autorreflexión, y tiene que ver con la reconstrucción de lo que se ha hecho en el aula. Entonces, en nuestra metodología recogemos todos los papeles y les damos un nuevo cuestionario para que lo resuelva en casa y que reconstruya toda la actividad. Y luego al final le pedimos al profesor que haga el proceso de institucionalización. Es decir, que el profesor tiene mucho trabajo de entrada en el diseño de la actividad. Es un guía durante el proceso que trabajan los alumnos, y al final él viene a recoger todo lo que los estudiantes han realizado en el aula, y también la autorreflexión. Entonces, digamos, es una nueva manera de enseñar, y que esta metodología pues ya la hemos probado también en nivel secundaria, porque con las tesis que les mencioné hace un momento estaban dirigidas a profesores de matemáticas. En cambio, digamos, trabajar con estudiantes a nivel secundario es más difícil, digamos, y ha resultado de todas maneras benéfico este acercamiento. Entonces, por otro lado, también está el cambio que se está dando en el mundo con la idea de no resolver solamente ejercicios y problemas, sino también situaciones, problemas, en donde el principal ingrediente es la modelación matemática. Entonces, la modelación matemática es muy difícil, es de lo más difícil que hay en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces necesita tener un cuidado de lo que se le propone al alumno, porque podría suceder que les demos una situación, problema, y salgan a un grupo de 30 alumnos y salgan 30 ideas diferentes de qué hacer. Entonces, el diseño tiene que estar muy cuidado, de manera de ir dirigiendo no al alumno directamente, sino primero con una idea de
crear lo que hemos llamado pensamiento diversificado y después un pensamiento convergente que se debe de dar en las discusiones y en la comunicación, y al final la institucionalización pues toma en cuenta todos esos elementos de pensamiento divergente y pensamiento convergente. Para ello, entonces, se necesita un cuidado mucho más grande que no se tenía en el pasado con los ejercicios o con los problemas. Uh-huh. Sí, efectivamente, ese implica muchísimo trabajo para el profesor, esta metodología que tú manejas, esto que mencionas de que se exige un diseño cuidadoso, no solamente del conocimiento que quieres, no solamente referido a lo que tú quieres enseñar, sino también a toda la situación social que se puede, en que se ve sumergido el estudiante, de manera individual, de manera entre pares, con sus compañeros, y hacia el profesor, cuál es la actitud que él que como estudiante puede tener frente a su profesor, y el profesor la actitud que puede tener frente a las ideas o a la forma en que maneja. Entonces, implica un diseño en donde efectivamente el profesor tiene que dirigir, pero no imponer. Y eso es complicadísimo para un profesor que está acostumbrado a su clase, ¿no? Pero resulta muy interesante. De hecho, esta metodología la trabajamos también, pusimos un ejemplo de esta metodología en la sesión pasada. La estuvimos también comentando y nos pareció muy interesante. Aquella vez fue sobre representaciones y visualización, y estuviste trabajando esta idea. Así es que los profesores que estén interesados en conocer un poco más esta metodología, también los invitamos a que regresen a aquella sesión 60 que tuvimos hace 3 años, y que ahí vienen ejemplos particulares en donde se aplica esta metodología para el diseño de tareas. Muchas gracias. Pero también tenemos en los documentos de referencia uno que se dedica específicamente al diseño de tareas en lápiz y papel y en ambientes tecnológicos para promover el aprendizaje inclusivo. Entonces los invitamos a que vean, porque en este artículo nos ofrece otros ejemplos más acerca de la aplicación de la CODESA. Uh-huh. Sí, nosotros tenemos más curiosidades que preguntarte, pero también los participantes que están lejos han mandado algunas preguntas que están en el foro de discusión, así es que vamos a dar paso a que contestes algunas de ellas. Y aquí pues viene mucho, vamos a comenzar con diversidades, porque hay mucha diversidad en las preguntas que trabajan. Voy a comenzar con la pregunta, a leerte una de las últimas preguntas que llegó, que es la de Johnny Villa, que no pudo estar aquí en nuestra sesión en videoconferencia, pero que nos está escuchando y que nos puso una pregunta en el foro. Y la pregunta dice así: apreciado Fernando, en primer lugar deseo agradecer tu disposición de difundir tu trabajo con la comunidad latinoamericana. En el documento de referencia haces un interesante recorrido frente a estudio de la covariación y el concepto de función en diferentes niveles de escolaridad. Entre los diferentes trabajos que referencias están las investigaciones que usan el marco conceptual de Carlson, 2002. Aunque este marco es interesante en términos de las imágenes mentales asociadas al concepto de función, también es cierto que no es lo suficientemente amplio para describir comportamientos asociados a las imágenes mentales y a los niveles de razonamiento. En particular, quisiera llamar la atención sobre un aparente vacío que hay en relación con las características del razonamiento que se dan del paso de la tasa de variación media a la tasa de variación instantánea. En este sentido, quisiera saber si tus trabajos han estudiado este paso, o si nos puedes referir a otros trabajos que nos ayuden a comprender los aspectos semióticos, culturales y cognitivos en esta transición. Sí, bueno, digamos, él menciona
precisamente al grupo de pensamiento matemático avanzado, Wiener, sobre Concept Image y Concept Definition, que lo hemos traducido como imagen conceptual y definición del concepto. Ese trabajo, digamos, estaba muy ligado a lo que lo que el individuo tiene en la mente. Tratar de entender a través de preguntas y resolución de problemas qué es lo que el alumno tiene en la mente. Pero el paradigma cambió precisamente con los trabajos de Claude Jambier y Duval, sobre todo, en términos de mostrar el otro lado de la moneda, de preguntarnos no qué es lo que tiene el individuo en la cabeza, sino cómo podemos hacerle para que el individuo tenga algo que nos interesa. Y en ese momento, las representaciones sobre papel, las que tiene uno en la computadora, etcétera, son muy importantes. Entonces, podríamos decir que es lo que se ha clasificado, digamos, el analizar la mente de los individuos como un acercamiento top-down y, digamos, si vemos a Duval y Claude Jambier, entre otros, sería el bottom-up, digamos, de abajo hacia arriba, que sería, tenemos representaciones sobre papel y cómo el individuo las analiza, las integra en su mundo conceptual con respecto a un concepto matemático. Entonces, esos aspectos han sido muy importantes, pero precisamente ha entrado en juego la modelación matemática y hablar de tasa y hablar de, digamos, algo instantáneo, precisamente ha llevado a la gente a preguntarse cómo esas nociones las podemos analizar desde el punto de vista de, en general, la física, por ejemplo. Entonces, ahora lo que se intenta es enseñar velocidad media y provocar en el alumno la idea de cómo llegar a la velocidad instantánea. Entonces, ya en los nuevos libros de texto se tiene un acercamiento de ese estilo. Yo por el momento no he hecho investigación en ese aspecto, pero precisamente ayer presentamos un proyecto y esperemos que sea subvencionado y a partir del año que entra, si llega a ser subvencionado, estaríamos metidos en aspectos como el que menciona el profesor. Muy interesante esto de los cambios que ha habido en los marcos teóricos y cómo son otra vía de ver el mismo fenómeno, pero desde otras perspectivas muy, muy diferentes, cómo el enfoque cambia y nos hace ver las cosas de diferente manera. Sí, siempre tenemos algo que aprender. Voy a leer la pregunta. Fernando, seguidores del seminario, participantes, es un grupo muy interesante, el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, que tienen el gusto de conocerte personalmente varios de ellos. Bueno, todos te mandan saludos y voy a leer la pregunta. Saludos a los colegas. Sí. La pregunta de María Luisa Rodríguez Recendis. Dice, buenas tardes, doctor Fernando Gid. En el bachillerato ya hace tiempo se impartía la asignatura de Matemáticas 4, que es precálculo, pero con las nuevas reformas educativas se han ido modificando los programas de estudio y hoy en día no se contempla el precálculo hasta que los alumnos están en quinto semestre. Es hasta este quinto semestre que se imparte cálculo, pero no todos los alumnos lo cursan. Considero que es una debilidad para los jóvenes en su formación académica. Y te pregunta, en Canadá, en el nivel equivalente al bachillerato en México, ¿todos los jóvenes tienen formación en cálculo? Y si esto se refleja de alguna manera en su desempeño en la universidad. Bueno, su pregunta es interesante, porque el aprendizaje del cálculo sigue siendo un problema aquí y en todos lados. Voy a hacer la diferencia porque pregunta en Canadá.
y estoy en Quebec, que se trata de distinguir de Canadá. En Quebec se tienen 6 años de primaria, 5 años de secundaria y 2 años de preuniversitario. Y en la otra parte de Canadá se tienen 6 años y 6 años como parecido a México, digamos. Entonces hay un año más en Quebec antes de entrar a la universidad. Y los estudiantes no todos llevan cálculo, pero los que llevan cálculo siguen teniendo los mismos problemas que hay en todas partes. Ahora, es interesante porque en la escuela secundaria, como les dije que es de 5 años, en tercero, cuarto y el quinto año de secundaria se ven funciones. Y aún así, los alumnos cuando llegan a tomar cálculo ya en el colegial, digamos, preuniversitario, tienen los mismos problemas. Eso quiere decir que hay una cantidad de problemas de enseñanza. Los libros de texto ya cambiaron. Digamos, hay un nuevo enfoque hacia la situación, problema, pero los profesores tienen una carga enorme para entender este nuevo enfoque y poder realizarlo en el aula. Por ejemplo, en los libros de texto de secundaria en Quebec, cada inicio de capítulo se inicia con una situación problema. Los profesores de manera personal opinan que se saltan las primeras páginas porque los alumnos se van en todas direcciones y no los pueden controlar. Como les digo, no es fácil proponer una situación problema que mantenga a los alumnos en una vía que el profesor considera importante como una vía de aprendizaje. Si se van con ideas o nociones que no tienen mucho sentido, que no van a dar pauta a un conocimiento, digamos, que se tiene pensado en la institución, pues entonces el profesor no le gusta perder tiempo en ese tipo de actividades. Entonces, los alumnos que llevan cálculo tienen muchos problemas y sigue siendo, digamos, el factor principal. Incluso en las estadísticas en Quebec y en Canadá, el curso que tiene más problemas es precisamente el de cálculo diferencial. Es donde abandonan más alumnos, lo repiten y es la oveja negra, digamos, de todos los cursos que hay en el nivel preuniversitario y primer año de universidad, dependiendo de verlo en Quebec o en el resto de Canadá. Bueno, aquí está la respuesta para la profesora Marta Luisa. Yo creo que hay que volver a leer el capítulo que nos ofrece Fernando Gid, porque es una idea de que independientemente de cómo se llamen las tareas, estemos trabajando las ideas del cálculo. Si en la clase de álgebra o de geometría podemos fortalecer estas ideas de generalización, de covariación, de variación y de modelación, que puede ser un poco más difícil, podemos, independientemente de que los planes de estudio de bachillerato tengan o no el cálculo, ir abonando hacia la comprensión de las ideas del cálculo, fortaleciendo estos conceptos asociados al cálculo. Quería mencionar que también en la medida en que revisemos también la metodología ACODESA para poder controlar las situaciones problema, tal vez esto le dé herramientas al profesor para que se anime a usarlas en el salón de clase con toda la incertidumbre que ya nos platica Fernando que puede causar por la diversidad de pensamientos que podemos tener en 30 alumnos, 50 o 60 alumnos. Pero hay herramientas muy concretas. Quiero destacar una que nos platicó Fernando en la ocasión pasada, que tenía que ver que todo comienza con una reflexión individual, con un trabajo individual por parte de cada uno de los estudiantes. Trabaja toda esta idea de la mediación con el profesor que ya nos ha explicado y termina con otra reflexión. Entonces,
los invito a que lean la metodología con cuidado y que se animen a abordar las situaciones, problemas con esta integración de ideas que están alrededor del cálculo. Muchas gracias, Fernando. También esta situación, bueno, como lo menciona Liliana, pues se puede controlar mucho precisamente con el diseño de tareas, con la planificación, con una organización mejor de las tareas, y esto como que nos da más, como que es esperanzador en el sentido de que en tu artículo mencionas que el diseño de tareas es una investigación como que va en auge, ¿no? Entonces eso puede dar oportunidad, facilidad a que los profesores puedan adentrarse más en este tipo de tareas más difíciles. Es que me llama mucho la atención lo que mencionaste, que se saltan las primeras páginas. Antes se saltaban las últimas, ¿no? Porque no llegaban a terminar a las aplicaciones, porque no llegaban a las aplicaciones. y ahora se saltan